Carlos Tablandi. Muchas gracias por permitirnos participar de este diálogo con motivo de los 15 años de nuestra Constitución. Debo comenzar hablando sobre la libertad de expresión y el derecho que tenemos todos a una información veraz, oportuna, sin censura e imparcial. Y lo hago porque en los últimos años en nuestro país, sobre todo los últimos 3 años, se vienen realizando operaciones de compra de medios de comunicación con compradores anónimos, compradores sin rostro, socios que integran empresas para comprar medios que no se identifican y tampoco se identifica el origen del dinero con el que realizan dichas compras. Se hacen compras de medios nacionales, televisoras, radios, medios digitales, medios impresos. En las regiones también se reproduce ese esquema, y eso me motiva en el momento que estamos evaluando debilidades y fortalezas de la Constitución, a que a lo mejor en reformas futuras tengamos que blindar estos artículos estableciendo claramente que no pueden haber compradores anónimos de medios de comunicación, que los compradores de medios de comunicación tienen que estar claramente identificados y que el dinero con el cual financian dichas compras también tiene que ser un dinero de origen lícito y su administración tiene que ser absolutamente transparente. Lo digo porque la Constitución es democracia, es diálogo, es tolerancia, es respeto. Y si no hay libertad de expresión, el desenvolvimiento democrático se limita, se dificulta. Y esto es fundamental en el momento en que estamos hablando de los 15 años de la Constitución, que nosotros busquemos siempre que la letra que está en la Constitución sea letra viva y no sea letra muerta. Que podamos restablecer siempre el Estado constitucional con relación al Estado que se mueve al margen de la Constitución. Que podamos debatir libremente sobre estos asuntos en este foro, demuestra que estamos precisamente defendiendo nuestro derecho a la libertad de expresión. Por otro lado, debemos hablar del carácter progresivo de los derechos humanos. Esta es una Constitución garantista, quizás la más garantista del mundo. Desde su preámbulo hasta su última letra, la Constitución asume la defensa contundente de los derechos humanos, del derecho a que cada cabeza es un mundo, a que no se puede judicializar a nadie por lo que piensa, a que no se puede criminalizar la protesta, a que no se puede criminalizar la disidencia. Y aprovecho la oportunidad del aniversario de nuestra Constitución para hacer un llamado para que se restablezca el Estado de Derecho y el cumplimiento cabal de todo lo que la Constitución tiene en materia de derechos humanos. La libertad quedan de los 3.000 estudiantes presos, quedan 80 dirigentes sindicales, dirigentes políticos. La Constitución establece que los pactos, las convenciones y los tratados internacionales tienen rango constitucional, incluso rango supranacional, en todo aquello que beneficie a los ciudadanos de nuestro país. De manera que el llamado es a que se realice el debido proceso, a que los procesos sean absolutamente legales, a que preferiblemente los procesos se realicen con los sujetos sometidos a dichos juicios, en la mayoría de los casos, desde mi punto de vista, ilegales y anticonstitucionales, en libertad. Que puedan defender sus ideas, incluso acudiendo a los procesos legales o pseudo legales, en absoluta libertad. Pido entonces, y me disculpan, creo que no es una impertinencia, que se cumpla con la resolución de Naciones Unidas y que se libere de inmediato al dirigente político Leopoldo López, a Ignacio Por cierto que
no el foco policial y judicial con relación, por ejemplo, al tema de la corrupción es distinto. ¿Por qué no se persigue del mismo modo, como decía aquí la constituyente Antonio Muñoz, a los corruptos, a aquellos que han saqueado el país? ¿Por qué hay tanta impunidad? El presidente dice que la corrupción se traga la revolución, pide emergencia para enfrentar el problema de la corrupción, poderes especiales, reconoce que hay un gravísimo problema de impunidad. Bueno, y precisamente esa corrupción que ha creado esa nueva casta conocida como los boliburgueses se mueve con absoluta impunidad. Entonces, es un tema que también debemos discutir. Con el sistema de justicia necesitamos un poder judicial idóneo y la Constitución lo prevé la carrera judicial, concursos de oposición para ingresar a la carrera judicial, escuela de la magistratura para la capacitación permanente de los jueces. Sin embargo, tenemos 96% de los jueces temporales, provisorios. 92% de los delitos quedan impunes. De allí el desbordamiento de la violencia, 25.000 homicidios al año, 3 homicidios por hora. Y solamente se castiga menos del 6%. Necesitamos entonces una revisión, un régimen urgente de transición que nos permita intervenir al Poder Judicial y producir cambios urgentes para que tengamos jueces idóneos, escogidos por concurso, bien capacitados, para que asuman responsablemente y con independencia el carácter de árbitros de la sociedad y de garante del Estado de Derecho y la legalidad, porque lamentablemente buena parte de los tribunales se han ido convirtiendo en motores de la impunidad y la corrupción a la que he hecho referencia. Toda sentencia tiene valor, está tarifada, eso no puede continuar. Ese no es el Poder Judicial que está descrito ampliamente en esta Constitución. El doctor Elio Gómez Grillo presentó una propuesta que es un tratado en relación al tema del sistema penitenciario y fue aprobada por unanimidad en la Constitución. Todo lo que tiene que ver con la administración de nuestras cárceles, un sistema que promueva la rehabilitación, el trabajo, los estudios, el deporte, la recreación de los internos, cumpliendo penas en libertad, y lamentablemente ustedes mejor que nadie saben que nada de esto ha ocurrido. Allí hay una política en la Constitución, en esta norma, que realmente no se ha implementado. En relación a la independencia de los poderes públicos, para que haya democracia tiene que haber separación de poderes. Tiene que haber un poder judicial, un poder legislativo, un poder ciudadano, un poder electoral, un poder ejecutivo. Cada uno con su rol ampliamente definido en el texto constitucional. Pero voy a referirme fundamentalmente al hiperliderazgo, al exagerado presidencialismo, a cómo buscar equilibrios en los distintos poderes, a cómo lograr fortalecer al poder legislativo, que debería ser el poder más representativo de una democracia, porque ahí están electos los representantes del pueblo para legislar y para controlar a los distintos poderes públicos y sobre todo al poder ejecutivo. Lamentablemente el poder legislativo no cumple cabalmente estas responsabilidades y prácticamente se convierte en una casa de excepciones con relación a los otros poderes y sobre todo con relación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y al Poder Ejecutivo. La designación de los poderes públicos que se está realizando actualmente es una buena oportunidad para reencontrarse con la Constitución y cumplirla cabalmente. Ahí hay una oportunidad para el diálogo y para escoger a los representantes de estos poderes públicos, al nuevo poder ciudadano, al nuevo poder electoral, al Tribunal Supremo de Justicia, para llenar esa vacante y hacerlo de manera realmente democrática y respetando el contenido de la Constitución. Otro aspecto que me parece fundamental que tiene que ser revisado es lo relacionado con el financiamiento de las organizaciones con fines políticos. En la actual Constitución se prohíbe el financiamiento público, prácticamente se privatiza el financiamiento de la actividad política y esto sin ninguna duda es una fuente
de corrupción. Yo incluso voy a hacer un comentario anecdótico. Yo recuerdo muchísimo al subsecretario de la Asamblea Nacional Constituyente, a Alejandro Andrade, muy sencillo, muy humilde. Bueno, todas las especulaciones dicen que hoy es uno de los hombres más ricos del país. Y comenzó siendo responsable de finanzas de un partido político. Entonces, creo que hay que revisar el tema del financiamiento político y hay que establecer límites en relación a lo que es el Estado y a lo que es el partido. Aquí no hay separación de eso. Aquí algunos creen que cuando están en el gobierno les pertenece el Estado y convierten al Estado en el partido y al partido en el Estado. Y no solamente me refiero a quienes están en el gobierno a nivel nacional, esa tendencia se reproduce también en los municipios y en los estados. Hoy en una gobernación creo que todo lo que está allí me pertenece. Hoy en la presidencia creo que está allí todo me pertenece. Por eso aquello de la PDVSA roja rojita, del clientelismo exagerado, que está en contra del texto constitucional. Porque precisamente aquí se habla también en la Constitución de que los funcionarios públicos no deben obedecer a ninguna parcialidad política, deben ser seleccionados con base a sus méritos y no con base a la sumisión que tengan frente a determinada directriz política. Un aspecto que me parece fundamental es el papel de la Fuerza Armada. No generalizo cuando me refiero al militarismo, pero es evidente que la presencia militar en el Estado venezolano prácticamente aplasta a la República Civil. La presencia exagerada del militarismo, sobre todo en todos los cargos de administración, de tesorería, de manejo de presupuesto, de compras, de contrataciones. Esta no es una crítica mía, por cierto, también es una crítica compartida últimamente por sectores que han planteado algún tipo de reclamo en relación a estos temas dentro de la fila del partido de gobierno. El tema de los militares no están al servicio de parcialidad política alguna, ni están al servicio de una ideología, ni están al servicio de una persona. Pero aquí se ha ido construyendo, de hecho, un partido militar. Un partido sumamente poderoso que es el partido militar, que lo controla todo, que controla incluso al partido de gobierno. Y eso precisamente debe llamarnos la atención para hacer las revisiones y ubicar a las Fuerzas Armadas en el papel y en el lugar que la Constitución vigente le da y evitar los excesos que se han producido. Otro tema fundamental es el de la descentralización. Somos un Estado federal y descentralizado, lo cual significa que debemos municipalizar la vida pública del país, fortalecer al municipio y transferir desde el municipio poder a las comunidades y al ciudadano. Esta Constitución sustituye al Estado centralista y de partido por un Estado descentralizado, federal y una democracia del ciudadano. Y lamentablemente eso no ha ocurrido. Porque cuando un ciudadano de Tucupita tiene que venir a Caracas a registrar y a legalizar un consejo comunal, a que le aprueben la platica para su proyecto, eso es la negación del proceso de doble vía en el cual desde la descentralización promovíamos mayor participación para los ciudadanos y por supuesto la necesidad de que aquellos que están en los niveles superiores de gobierno entiendan que la mejor forma de ejercer su gestión política es compartiendo ese poder con la gente. La corresponsabilidad, el Consejo Federal de Gobierno, los consejos estadales de planificación, los consejos locales de planificación, la armonía en la ejecución de políticas públicas, no el desorden, la improvisación, la ineficiencia y la corrupción. Descentralización es mejor gobierno, es más democrático. Y eso es lo que defendimos en la Constituyente y que quedó plasmado claramente en la Constitución que hoy cumple 15 años. En relación a los temas relacionados con los derechos sociales y económicos, mire, esta Constitución, que voy a dar lectura en su artículo 320, establece la autonomía del Banco Central. Implica que la autoridad monetaria debe ser independiente del gobierno y se prohíbe constitucionalmente toda práctica que obligue al Banco Central a financiar o convalidar políticas fiscales deficitarias.
en el ejercicio de sus funciones, el Banco Central de Venezuela no podrá emitir dinero sin respaldo. Aquí tengo un billete de 100. Falta 50. Esto vale menos de $1. Se está violando la Constitución. Más inflación, escasez, desorden administrativo, falta de disciplina fiscal. Caramba, tienen el control del poder total. El pueblo ha sido sumamente generoso, pero no lo han administrado bien. No han sido responsables. Y esto lo demuestra. Los resultados lo demuestran. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y voy a referirme ahora al Fondo de Estabilización Macroeconómica? ¿Por qué el constituyente, en el artículo 321, crea este fondo? Para que precisamente el excedente por los ingresos petroleros se ahorre. Y cuando venga la época de las vacas flacas, como está ocurriendo ahora, porque hay una caída de los precios del petróleo, tengamos ahorro, el colchón financiero para aguantar, para evitar medidas traumáticas hacia la población, para evitar la inflación. No se hizo. Bueno, Noruega, que es un país que tiene produciendo petróleo menos años que nosotros, es muy reciente su declaración como país productor, que tiene apenas 6 millones de habitantes, tiene 900.000 millones de dólares de ahorro. ¿Dónde están los ahorros que estaba previsto en la Constitución? Bueno, el FONDEN se convirtió en papeles, en deudas, en notas estructuradas, en lo que podríamos definir el capitalismo de casino, el peor de los capitalismos, un capitalismo parasitario e improductivo, una delincuencia organizada que se apodera del control de las finanzas públicas y llega al extremo de que a través del capitalismo de casino, unos cuantos vivos llamados boliburgueses juegan con los dineros de todo un país, tienen grandes fortunas ellos que exhiben de manera ostentosa, mientras la grandes mayoría del país están pasando penurias y dificultades. A eso me refiero con el tema de que la Constitución no puede ser letra muerta, sino letra viva, y que debemos evitar la cleptocracia y esta especie de mestizaje, porque se ha construido como una gran licuadora donde se licúan las diferencias ideológicas en función del dinero, porque el dinero no es un medio, sino se les ha convertido en un fin. Lo que quieren es acumular riqueza, empobreciendo a las mayorías del país. Y finalmente, por todo esto que hemos dicho, por el diagnóstico que hemos realizado, creo que se justificaría, de acuerdo al 347 vigente de la Constitución, que convocáramos al poder original, a la soberanía popular, que se realizara un auténtico diálogo nacional, constructivo, respetuoso, que nos encontremos, que nos veamos las caras en un espacio para construir, que se acabe precisamente tanta peleadera inútil y que pueda focalizar nuestro esfuerzo en un debate sobre el país que queremos. No se trata de redactar una nueva constitución, se trata de darle plena vigencia al Estado constitucional que está previsto en esta Constitución. Se trata de evitar que el Estado de Derecho y el Estado constitucional lo siga sustituyendo una casta por la vía de los hechos del Estado de Derecho, por la vía de la corrupción que se había en el país, por la vía de la impunidad que se había en el país, puede ser sustituido por un Estado delincuente, donde cualquier ciudadano, para realizar cualquier gestión, tiene que mezclar lo legal con lo ilegal, y donde domine lo ilícito. ¿Cómo producir estos cambios? En un escenario de auténtico diálogo nacional, de diálogo respetuoso, poniendo en práctica la ruta que prevé la constituyente, la Constitución, el artículo 347, de la iniciativa popular para convocar a un proceso de discusión y de restitución del Estado constitucional que lamentablemente se ha debilitado tanto durante estos años. Y muy agradecido a Carlos Talavera.